Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Regresamos aquí en la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y como todos los miércoles ya se encuentra aquí en la mesa el maestro Raúl Quintanilla para platicar acerca de diferentes temas y diferentes ángulos de notas que vamos a estar platicando en unos momentos más. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Maestro, que tenía un placer. Gracias, muy gentil. Maestro, ¿y por qué no platicamos acerca de Donald Trump y con varias noticias que creo que vale la pena tocar el día de hoy? Empezando por esta nota que tenemos aquí, que es la portada de la revista Time, que acaban de publicar hace apenas una hora a lo mucho, en la que nombran a Donald Trump como el personaje del año, y lo que dice esta portada es Donald Trump, el presidente de los Estados Divididos de América, haciendo un juego con el nombre de los Estados Unidos de América, y lo que dice la editorial de la revista Time es que para bien o para mal es la persona más influyente. Habla de que en el 2016 fue el ascenso al poder y el 2017 será el año de la consolidación de este poder, y en Estados Unidos hay una división, hay una polarización, y las personas no saben si la presidencia de Donald Trump es algún tipo de bendición o algún tipo de maldición para lo que ellos para lo que puede implicar un gobierno para ellos. En ese sentido, interesante ver la portada, ver la fotografía, la posición. La tomaron específicamente para esta edición. Para eso. La semana pasada. Es una fotografía retocada, ¿no? Pero lo que no está retocado es ni la posición, ni la mirada, ni la intención. ¿Qué le trae en mente, maestro? Mire, maestro, antes que nada, lo que estoy viendo no es una portada de revista, es un intento de que recordemos elementos plásticos de siglos anteriores. ¿Sí? La coloratura, el manejo de cómo realizan la idea, nos está llevando hacia una figura plástica. No es el momento donde se toma la imagen en el segundo que uno dice, qué gran ojo del fotógrafo. No, esto es verdaderamente pensado. Se quita la frontalidad. Perdón. No, es que me hace recordar, ahorita que estabas mencionando esto, que los hombres del año o las mujeres del año de la revista Time normalmente es o una fotografía de frente o una ilustración. Pero efectivamente yo no recuerdo una composición de esta. Esto es una composición, y una composición muy bien pensada. Está un sillón que inclusive tiene un grabado atrás, que nos hace pensar si ese grabado atrás tiene una simbología. Pero sin embargo, él... ¿No es un olivo? Yo no creo que sea un olivo, pero no alcanzo. Si no es un olivo, es como un puñal con muchas puntas. Pero fíjese, hay una cosa, en la campaña, el frontal, el fuerte, el brutal, ¿sí? O pecho acá, hablando, gestos duros. Ahora, gesto serio, maceteros precisamente endurecidos, una posición de 3/4, ya no te miro de frente, te estoy mirando de lado, te estoy brindando la capacidad de que tú me observes a mí y te doy el lujo de voltear a mirarte, como diríamos en el cine o en la televisión, como si hubiera roto el eje, como si él hubiera estado mirando hacia allá y de repente voltea acá a mirarnos. Eso es una consolidación de poder. Me recuerda las imágenes plásticas de padres fundadores, hace 240 años. De padres fundadores. Hamilton. Son ellos que son seres que cambiaron una época y que decidieron preparar unos Estados Unidos para los próximos 250 años. A ver, imágenes. Tenemos dos fotografías de Donald Trump en campaña. A ver, vamos a ver si nos las puede mostrar nuestra producción, que habla mucho de este tipo de lenguaje. Ahí esa es una fotografía. Vamos a ver la otra, que es un acercamiento que parece más de Saturday Night Live. Ahorita lo que vamos a ver si postura clave, clásica. Ahí sí seguimos hablando. Ahora, sobre la mano hacia arriba, sobre la indicación, el dedo como elemento de fuerza. Esta es campaña. Eso es campaña. Y estamos viendo ahora presidente. Mire, maestro. O sea, si hay evidentemente hay un cambio cualitativo en la proyección de la imagen. Tiene que haber una modificación. El cambio lo vamos a ver cuando empiecen a consolidarse lo que yo considero lo más importante. Toda campaña está llena de ideas abstractas. O sea, es una abstracción que uno tiene que hacer imaginando el país que uno tiene y reimaginando el país que uno desea tener. Entonces, en este proceso de la abstracción,
Si usted presenta esto en un paper para las matemáticas, le van a decir, es una poderosísima intuición, es abstracto, es bello, pero ¿dónde está la comprobación? Le van a decir científicamente. En una campaña, la comprobación no es importante porque la comprobación va implícita en sí misma. ¿Qué hay que detectar en una campaña? ¿Sí? Primero, deseos de una serie de individuos y necesidades insatisfechas de una comunidad. Y en ese momento donde yo establezco contacto con el deseo, que es el elemento individual que nos hace muy importantes, nosotros somos víctimas de las aspiraciones de nuestros padres. Queremos un hijo glorioso, triunfador, seductor, que logre ser algo, que esto, lo voy a meter a tal escuela. Y ahí va el pobre niño a la escuela y después dice, yo ya me quiero largar de esta escuela. ¿Y qué pasa con uno? Se enoja. O sea, le dimos aspiraciones, las nuestras, al niño, y el niño cuando tuvo un deseo, nos molestó. El deseo es el principio de la individualidad humana, es la potencialización del cuerpo del ser humano. El amor es la carencia, es lo que andan todo el mundo buscando. Ese deseo tiene elementos sociales. Y si usted encuentra esos deseos y necesidades insatisfechas, brincan dos cosas que son fundamentales para armarle una campaña emocional. De la necesidad insatisfecha va a brincar el estado de ánimo colectivo. Y del deseo individual saldrá la madre de todas las emociones, que es la tristeza individual. A ver, estamos viendo que en términos de imagen hay una evolución. Sí, claro. De la aspiración a la consolidación. Pero en términos de discurso estamos viendo cosas más, no increíbles, sino muy significativas, porque está lleno de contradicciones. Pues sí. Tenemos aquí algunas de las contradicciones importantes. Yo no sé si nos la puede mostrar nuestra producción. Dice que no, dice la producción que no les puede mostrar. Pero tenemos, ¿ibas a decir algo? Sí, mientras ello ocurre, le llevo, maestro, 2 años atrás, cuando esta misma revista le entregó esa consideración a Vladimir Putin. A diferencia de Putin se manifestaba sereno, firme y con un horizonte después del 2014, cuando ganó su reelección como presidente. Entonces el liderazgo recae en el y no en el occidente, y así es lo que se deja entrever a 2 años de distancia esa distinción. Mire, maestro, Putin representa la imagen de una sociedad que desea tener un zar protector. O sea, la sociedad rusa tiene un frenesí por Putin. Putin no tiene una sociedad dividida. Hay un gran porcentaje de personas que lo idolatran, porque es fuerte, porque sabe lo que desea, porque tiene esa mirada porque decidida, es malo, porque los protege, porque ellos saben que protege a la madre Rusia de todos los que los quieran agredir. El inconsciente de nueva cuenta. No sé si recuerde usted que lee tanto esta biografía que se hizo sobre Putin, donde Putin se sienta cuando lo mandan a la Siberia, recuerda, y el señor mandó pintar en la pared la cara del señor que lo mandó a la Siberia y lo veía diario para no olvidarse de él, ¿sí? Dijo, este hombre jamás puede borrarse de la memoria. Vaya, lo que hay que acrecentar son los odios, no el manejo de la conciliación. Por eso empiezan las contradicciones. ¿Cómo jugar con 2 tipos de verbo? Hay 2 tipos de verbo, los verbos de la discordia y los verbos de la concordia, que suena muy feo porque me recuerda Concordia, Sinaloa, y era un problema atravesar el río cuando era chico, entonces tengo problemas freudianos. Vamos a llamarle verbos de la armonía. O kafkiano. En kafkiano no, porque lo kafkiano tiene múltiples ambigüedades que uno tiene que saber solucionar. ¿Usted la superó? No, yo no he superado nada, yo estoy tratando de entender algo, ¿sí? Pero creo que los verbos de la discordia fueron los elementos fundamentales con los cuales Trump trabajó. ¿Sí? Acrecentar, lograr, defender, dividir, o sea, son verbos muy fuertes, y los verbos de la armonía tienen una enorme suavidad, pero lo interrumpí, Juan. No, al contrario, maestro, perdón, íbamos con la primera contradicción de Donald Trump respecto a cómo inicia su campaña presidencial y las promesas que hace respecto al tema de la migración y a la seguridad fronteriza. Vamos a escuchar lo que decía en aquel momento.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on the people that you're talking about, who are terrific people. They're terrific people. Se escucha un cambio de tono, no sé si se escucha alguna moderación en las promesas y en lo que puede llegar a ser Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, por lo menos en el planteamiento que está haciendo en las entrevistas actualmente. Mire, es muy sencillo el soltar el comentario, porque yo creo que cualquier político o cualquier ser humano confía en esa poderosa capacidad que tiene el humano para poder sobrevivir ante los cuestionamientos, que se llama la capacidad del olvido. Somos capaces de sobrevivir gracias a nuestra capacidad de olvido, si no estaríamos matando diario. Vamos olvidando en depósitos del olvido de las cosas importantes que llamamos carácter o inconsciente, cosas que nos lastiman. O escuchar estos comentarios de traen drogas, traen esto, traen lo otro, pues uno dice, pues yo solamente voy a Disneylandia, o sea, ¿por qué me dice tanta cosa? Si yo solamente voy a gastar dinero en su país, tratando de que los hijos tengan recuerdos y que le hagan el antidoping a Mickey Mouse, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué me veo atacado de esa manera? Entonces uno se pone a dar cuenta de que el texto no está hecho contra los mexicanos, está hecho para crear un nivel de tensión en una serie de personas que él ya localizó que están insatisfechos. Si le hablas exclusivamente a una minoría, o vamos a llamarle a un grupo muy civilizado, intelectual, armónico, ¿sí?, se te olvida a un grupo de personas que han logrado sobrevivir y que lo peor es que es todo aquello que han perdido o todo lo que sienten que han perdido. Entonces empieza a picar a base de las necesidades. Sí, esto de yo los voy a cuidar porque no va a entrar gente indeseable, y empieza a provocar una tensión. Veamos esa contradicción con respecto al muro. Vamos a ver si me hacen caso en la producción. Si no, Juan Pablo, por favor, pídelo. Porque a mí sí. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities. For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. ¿Qué tal? Discurso de aceptación de la candidatura, ¿verdad? En la convención republicana. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Quién fue el último presidente que habló de levantar un muro y de que México lo iba a pagar? ¿Quién fue? Literalmente, ¿Quién? Mike Pence, el vicepresidente, lo dijo hace 3 días. No, pero Bill Clinton. Antes de este señor, es una verdad nueva que avienta en una campaña. Le importa muy poco comprobarla o no, pega en una serie de personas que empiezan Operación a pensar. Intercepción Nixon. No, pero esa no fue un muro. Pero eso no fue un muro. El que levantó físicamente un muro fue el presidente James Carter en 1978. Y mire que tenía fama de pacífico. El muro de la tortilla, exactamente. Es el de las Californias. Y después Bill Clinton lo prolonga hasta Chihuahua, hasta donde empieza Texas. Fíjese, Bush, hijo. No, Bill Clinton. Es la primera vez que un republicano va a... Pero fíjese la combinación entre la palabra, la contundencia, la fuerza y la gestualidad. Yo quiero decir una cosa. Los seres humanos viven de verdades pequeñas. La campaña no es para llegar a establecer grandes prodigios donde los seres humanos tengan tiempo para reflexionar. Lo van a ver un poquito de tiempo y el señor llega, vocifera, dice cosas y plantea. Yo siempre recuerdo y siempre pongo de ejemplo un libro de Manuel Carrer que se llama El Reino, donde uno puede ver a Pedro decir una frase y decirle a los pobres: ustedes son bienaventurados, van a llegar al cielo, en una población donde todos eran pobres y que empezaron a creer profundamente en esa idea, en la posibilidad de que ser rico no ibas a pasar. Frente a un personaje de esta naturaleza, ¿cómo puede actuar un gobierno? Un gobierno que no sea su gobierno. ¿Cómo puede establecer una relación con alguien que es capaz de decir es contradictorio esto y a los 2 días decir exactamente lo contrario? Mire, a nivel de manejo individual, que se puede
replicar comportamiento social. Uno tiene que buscar frente a seres humanos contradictorios dos cosas. El sentido del aprendizaje diario, tratar de empezar a leerlo. No nada más empezar a reaccionar emocionalmente, sino tratar de leerlo. Si usted en su matrimonio se levanta y la pareja le avienta una taza a diario, le está diciendo algo, le está aventando un mensaje, no una taza. Mal, ¿verdad? Sí, entonces uno tiene que aprender que las mañanas son violentas y entonces cómo logro hacer que esto sea pacífico. Entonces el concepto del aprendizaje y entender el sentido de la limitación, maestro. ¿Cuáles son los límites que tiene un ser humano, que tengo yo, para poderme confrontar? La autoafirmación sin límites es un caos. La autoafirmación sin límites te lleva al proceso autodestructivo. Es una frase de George Steiner. Ahora, nada más para terminar esta idea. Esto lo lleva a lo que se llama individualmente conductas eficaces. A ver, voy a una conducta, no sé si eficaz o no, porque es un pendenciero. Ayer lo vimos con el caso de Boeing. Creo que tenemos nosotros la imagen de su mensaje en Twitter. Curiosamente se comunica horizontalmente a través de Twitter, ¿verdad? O sea, no da conferencias, no da nada. Él va directamente a través de Twitter. Tenemos la imagen. Es que su frase, su pensamiento es tuiteros de 140 palabras, o caracteres, o como le llamen esa cosa. Sí, ni siquiera palabras, caracteres. O sea, sí. Tenemos el mensaje de Donald Trump en Twitter. Creo que no lo tienen, pero bueno, Pablo, ayúdame, pero por favor, lo voy a pedir más maestro. adelante para ver si nos hacen caso. Pero... O la reedición de un Johnson en el umbral que el Vietcong tomara, entre otras cosas, a Saigón. Johnson le mintió al pueblo estadounidense para ocultar esa derrota. Ojo. Saigón, hoy Ho Chi Minh City, cayó en abril del 75. No, pero la primera avanzada... de Estados Unidos era Richard Nixon. No, sí, pero la primera avanzada en la capitulación será en el 75. Lyndon Johnson lo que vivió, que no tiene que ver con esto, fue la ofensiva Tet, el 1 de enero de 1968, y la ofensiva Tet fue una derrota militar para el Vietcong. Mediáticamente y en relaciones públicas fue una gran victoria. Pero la capitulación... No, en 75, evidentemente con Ford, ya no con Nixon. Pero yo lo que le recomiendo en relación a las fechas, mejor diga a fines del siglo XX y con eso ya queda usted amparado. Porque si no me he visto con usted como un kafkiano. Mire, no meta Kafka en esta mesa que está a una gran altura. Que vivimos en México. No, verdaderamente. Un kafkiano costumbrista. Kafka no es una gran contradicción. Kafka es un hombre que representa una realidad que estaba viviendo, una realidad que lo estaba asfixiando. Cuando plantea todos estos edificios llenos de puertas que uno dice, qué bárbaro, qué realidades. Vaya Praga, vaya Budapest, vea todos esos edificios. Es un imperio austrohúngaro que está reflejando una burocracia, una distancia del pueblo que lo lleva poco a poco a su caída, ¿sí? Y cuando uno lee las cartas de Kafka al padre, donde ve un hijo adolorido, pues empieza a leer ahorita las biografías que están saliendo sobre Kafka, donde dicen, oiga, el padre de Kafka no era así, es el pretexto de un hombre profundamente capacitado para la literatura, el más grande de muchas generaciones, que de repente, al pasar a través de la memoria el manejo de la palabra y clavarlo en la ficción, embellece los dolores humanos, y uno puede decir que alguien es autocompasivo o que alguien es víctima. Ahí está la belleza de la palabra es contundente, la belleza de la palabra es sonora, y hay que tener cuidado con las palabras. Como decía Nietzsche, si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva, ¿sí? Entonces, yo creo que Kafka aquí no cabe. México no es un país kafkiano, es un país de contradicciones, de verdades a medias, y lo estamos pagando en este momento. Pero sí, kafkiano costumbrista. Bueno, es que he utilizado como una metáfora así, ¿sí? Y regresando al tweet que publicaba Donald Trump respecto a este contrato que tiene el gobierno norteamericano con la empresa Boeing, dice: Boeing está construyendo un nuevo 747, un Air Force One para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, más de $4,000 millones, cancelen la orden, con signo de admiración. Muy bien, puede ser un acto tremendo, ¿verdad? Venezuela. Hace unos días sale un coronel o un general y anda tienda por tienda diciendo: me van a bajar el 30% y el 50% de los precios porque todo está muy alto. ¿Sí? Está haciendo el mismo cantaleto que Trump.
A mí eso me parecía caricatura kafkiana, costumbrista, como dice el maestro. Sí, me parecía terrible ese tipo de ejercicio que yo pensaba que ya no se iba a repetir. Es lo mismo que Trump. ¿Qué me parece dramático? Atrás del coronel venezolano había gente que decía, sí, bravo, bravo, mientras exista procesos así, ese tipo de cosas caen en terreno fértil, ¿sí? Trump hace eso y cae en terreno fértil. La gente dice, sí, claro, ese dineral que se venga para nosotros, y esa gente que dice que el dinero venga para nosotros, no lo ven ni de cerca. Pero sin embargo tiene la posibilidad del protector que dice y que grita, todo está caro, todo está esto. Cuando él hace los negocios, los hace muy caros. El Estado benefactor. Punto. Y otra vez esta palabra del Estado benefactor, que es precisamente lo que los norteamericanos no quieren. Ellos creen en la individualidad. Ellos creen en el fortalecimiento del individuo para ganarse la prosperidad y para ganarse la salvación. Eso es un proceso puritano. Quien dice que no hay que tomar a Trump literal. Ayer también en una entrevista en el Financial Times, Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, le recomendaba a México, no tomen a Donald Trump literal porque no dice o no se refiere exactamente a las cosas que está planteando, sino que más bien son ideas para poder apelar a ciertos sectores y poder también avanzar una agenda. No recuerdo qué general, pero usted me lo va a recordar, decía, obedecerme de manera literal es no saberme obedecer, decía él. Ya. Creo que era Obregón o era Plutarco Elías Calles, alguien. Ya. O sea, lo peor es obedecer de manera literal, emocionalmente hablando. ¿Sí? Porque quiere decir que en ese momento yo le estoy dando el poder al parlante, al que está decidiendo las cosas, y lo que está provocando solamente este hombre es un estado de enorme tensión. Cuando hay un estado de enorme tensión se presentan dos fenómenos: la angustia, o sea, el miedo a lo que sigue y no lo sé, y la ansiedad, que es el miedo al presente absoluto. ¿Sí? Nos está escribiendo a un barbarismo en el lenguaje. Es que es un barbarismo en el lenguaje, maestro. Es cuando de repente las personas hablan de política, hablan de literatura. Usted puede escuchar a una señora que está vendiendo verduras de una manera muy pacífica y le pregunta a uno, ¿cómo sigue su hija? Pues está mucho mejor porque el factor de la retina y el glaucoma, y uno dice, ¡ay, qué barbaridad! Y empieza a soltarle una cantidad de términos que ella desconoce en lo más mínimo el sentido y el significado, pero se lo aprendió de memoria. Como le afecta, lo retuvo. Eso es barbarismo en el lenguaje. La gente empieza a repetir palabras que no tienen el significado que se necesita para ese momento, porque ya no hay significados absolutos. Las palabras están teniendo modificaciones y cambios de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. Lo que hay que hacer es, en vez de crear barbarismos del lenguaje, es fuerzas directrices. ¿Qué se llama esto? Objetivos en la vida. ¿Cuál es mi objetivo al primer trimestre? Indudablemente, lo que está provocando Trump, yo creo, es que el mexicano empiece a ser de impecabilidad en sus funciones, que debe provocar que el mexicano reaccione teniendo precisión, teniendo programas estructurados, que lo impecable se presente, que ya baste el tiempo de contradicciones, de bajezas. Eso es lo que dijo Bloomberg. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores le dice, a ver, maestro Quintanilla, frente a ojalá me volteara a ver. O sea, estamos hablando utopía. Exactamente, Kafka metafórico. Llevamos a Kafka la utopía. Ahora, qué complicado. Es una recomendación para decirle, a ver, para poder establecer una línea de acción, tienen que tomar en cuenta estos considerandos para no cometer errores. Qué gran idea acabo de echar. Para no generar un miedo innecesario y saber no en qué momento asustarse, sino cómo contrarrestar ciertos comportamientos. Porque aquí no hay nada peor que una persona con estas características que además tenga iniciativa. Que además que sea que tenga poder, maestro. Bueno, iniciativa, poder. Pues yo tengo iniciativa, todo. Pero no tengo poder, o sea, verdaderamente. Aunque relativo, ¿eh? La iniciativa o el poder, maestro. Segundo. O sea, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede establecer una línea de acción? Un matemático, ¿sí?, decía, cuando te metas a tratar de revisar, debatir,
contradecir algo que ha sido ya dicho muchas veces, ten cuidado de no cometer un solo error. Porque si el error te llega, quiere decir que no estructuraste las consideraciones para poder combatir una idea contra otra idea. En un debate no son dos ideas que chocan, son dos ideas que se escuchan para crear una tercera nueva que tenga elementos mejores. Para eso se debate. Hemos confundido el debate con una batalla de palabras o una batalla psicológica o una serie de argumentaciones que ni siquiera son argumentaciones persuasivas. En ese sentido, de no cometer errores, lo primero que uno plantea es, antes de estar pensando en lo que el Señor puede hacer, démosle un sentido específico a lo que nosotros tenemos que hacer. Octavio Paz dijo una frase que yo la tengo en la memoria y a lo mejor ya la digo distinta por tantas veces que la he repetido. Decía Paz, quisiera llegar a esa generación de mexicanos donde me encontrara un compatriota que como primera idea no soltara basura e insultos contra los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, eso ha sido nuestra tendencia, los verbos de la discordia. En muy pocas veces hemos trabajado con los verbos de la armonía, ¿sí? Y hemos manejado los verbos de la discordia con un sentido y manejo de la inferioridad. ¿Sí? Nosotros, yo reconozco cuando veo a este señor, pues que los norteamericanos en el siglo XIX estaban ávidos de conquista, ávidos de llegar a donde fuera y no había quien lo parara. Creo que José Martí dijo, yo he vivido en el monstruo, yo sé lo que es eso. ¿Sí? Entonces, esto no es algo nuevo, es el recrudecimiento cíclico de las consideraciones de una serie de naciones que se sienten en peligro financieramente, emocionalmente, sí, y estructuralmente. Si yo no puedo darle seguridad a mis hijos para que estén mejor que yo, tengo un problema. Yo recuerdo fases de Europa, de épocas donde las personas cobraban su dinero y salían corriendo a comprar el pan porque sabían que en 10 minutos la bolsa que llevaban de dinero no les iba a servir, ¿sí? Y ese miedo se los ha metido este señor. ¿Me permitirían brincar de Donald Trump a Enrique Peña Nieto? Adelante. Escuchando ahorita lo que está diciendo, maestro. Ayer el presidente Peña Nieto... Maestro, eso lo sé. Ayer el presidente Peña Nieto volvió a dar un discurso en el cual pide la unión de los mexicanos. Y dice, no hay obstáculo más grande que no podamos superar con nosotros unidos. Dice, lo hemos probado a lo largo de la historia, que cada vez que hay dificultades que parecen enormes, no lo estoy citando textualmente, cuando nos unimos somos capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. Entonces, la primera pregunta es, esto que estamos hablando de un lenguaje, los verbos de la discordia, que me encanta esa descripción, esa definición del ruido que hay. Debo admitir que son ocurrencias mías que no están en libros y yo digo, pues suenan bien. Pues habrá que derechos de autor antes... Para que el maestro no vaya a echar encima la planadora de dónde saqué yo ese comentario. Así no lo dijo estándar, ¿verdad? No tan ocurrente como Paz en la comodidad de su misión diplomática en Delhi, donde se virtió esa expresión. Atrás de él hay un muchacho de 68 maravilloso. Verdadero, huele a nostalgia el maestro. Entre naftalina y nostalgia está poderosísimo el maestro. ¿Vive México los verbos de la discordia? México está en el verbo de la discordia desde muchas décadas atrás. O sea, hemos pasado de una estructura donde hemos juzgado de una manera brutal todos los errores y fallas que tenemos como sociedad. Tenemos muy pocas veces elementos para poder presumirnos como sociedad. Vea todos nuestros... Cualquier persona que haga un análisis, inmediatamente... Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted puede tener una gran librería, hermosísima, bellísima, huele muy como librería de estas librerías bostonianas llenas de libros viejos, con un señor con corbata de moño y Juan Pablo de Leo feliz de estar en el progreso. ¿Sí? Bueno, en estos momentos, o para el mexicano, esa librería bella, lustrosa, que huele a librería gringa, vieja, preciosa, no le importa. Al mexicano siempre le ha importado la trastienda, la parte de atrás.
la puerta que le tienen cerrada y que él dice, yo quiero saber qué hay atrás de esa puerta, ¿sí? Los mitos griegos decían que atrás de lo perfecto solamente está lo oculto, ¿sí? Pero en nuestra sociedad, atrás de cualquier cosa, siempre hay una suposición, siempre hay algo que de repente nos hace dejar de confiar en nosotros mismos. No crecemos hacia adentro, estamos cultivando posibilidades de duda, hacemos gérmenes de incertidumbre, no nos atrevemos a manejar las certezas. Y ahora lo peor, en esta incipiente democracia llena de palabras insalubres, ¿sí? La oposición, o el que esté en la oposición, o el que se llame así, considera que ser oposición es decir no a todo. Cuando una oposición es complementar ideas para que esa idea llegue a nosotros de una manera perfeccionada, ¿sí? Hay un libro que no recuerdo el nombre, pero dice, hay una decadencia del concepto de oposición en los sistemas democráticos y en los sistemas parlamentarios. La palabra oposición está perdiendo de vista que oponerse no es destruir, es complementar, es dar una idea distinta, pero como yo soy mexicano, no quiero que el otro se lleve el crédito, no quiero que el otro me gane un voto. El verbo de discordia, ¿cómo impacta en un tejido social? Mire, cordial tiene que ver con corazón. Recuerdo quiere decir volver a pasar por el corazón. Memoria es hacer que los recuerdos tengan una narrativa, por eso la memoria es muy bella pero engañosa, porque no dice abusado, que se lo está diciendo de memoria y sepa Dios si es cierto, ¿sí? Por eso le dije lo de las fechas, uno dice en el siglo tal y ya con eso ya salí librado, ¿sí? Pero la palabra discordia lo único que está provocando es que el corazón esté a distancia. La ley de la proximidad que busca esta palabra, dice busquemos la unidad, ¿sí? Lo que yo recomendaría es que dejaran de buscar la palabra unidad y encontraran palabras nuevas, ideas nuevas en la narrativa. Ahora, para que emocione. Frente a esto, un enunciado, porque es lo que ha hecho el presidente, un enunciado que ayuda. Por lo menos lo que debería hacer es que nosotros pensáramos el porqué de un mensaje reiterado. ¿Sí? El por qué alguien tiene una preocupación por reiterar un mensaje. No quiere decir que alguien esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Es simplemente que si no escuchamos ningún mensaje, cualquier cosa nos va a parecer elemental. Cuando uno escucha, retumba en nosotros el eco en una zona oscura que llamamos inconsciente, es una cámara de ecos. ¿Sí? Si usted educa a su hijo diciendo este país no sirve, tienes que salir de este país, tienes que buscar esto, le está usted dando un mandato psicológico a este pobre muchacho que luego él no va a saber cómo va a cumplir. Si a mí mi padre me dice triunfa, pero tienes que ser humilde, uno dice, ¿y esto cómo lo traduzco a la vida real? Si es un mandato complicadísimo. Estamos llenos de mandatos que nos han impuesto familiarmente, epigenéticamente, por generaciones enteras. Si de repente la relación que tenemos con el Estado es una relación muy anciana, mucho más anciana de lo que parece, ¿sí? Es una relación que tiene que ser renovada, y la renovación viene con tres cosas: una capacidad lógica y coherencia entre lo que digo y lo que hago. Eso es el mayor acto de seducción que puede existir. Yo digo esto, hago esto. Eso se lo agradece quien quiera, maestro. ¿Por qué? Porque provoca armonía, porque provoca una plataforma de confianza y provoca una palabra que uno puede decir, bueno, por lo menos hay una intención positiva, que yo creo que es lo que hay que buscar. La segunda, un proceso de reeducación de la parte que nos toca a nosotros como sociedad, donde tenemos que alejarnos de los verbos discordantes. No es caer en optimismos imbéciles, porque los optimistas son verdaderamente muy molestos. El optimismo debe ser un pesimismo bien informado. Los grandes pesimistas han movido la existencia. Son los inconformes, son los que no han querido ser. Si los discursos o las palabras nuestras se llenan de optimismo, vamos a tener una sociedad demasiado relajada, sin la atención necesaria para el esfuerzo, para la necesidad de buscar esforzarse. Y el tercer elemento son
evitar que las células se descompongan, porque nosotros, por una gran cantidad de miedos que tenemos como sociedad y miedos que tenemos como individuo, estamos permitiendo que nuestras células construidas, el hijo, el padre, la madre, esto entren en un proceso de aglutinación defensiva, y el pensamiento defensivo te lleva exclusivamente a encontronazos, a ideas muy cortas, cargadas de emocionalidad. La emocionalidad sirve para la ficción, la emoción sirve para reafirmar las ideas, pero la política sirve para que los sentimientos humanos se traduzcan en ideas que puedan permitir acciones y que tengan una fuerza directriz para poder satisfacer necesidades. ¿Sí? Y yo hablo como si sepa mucho, mi querido Juan Pablito. No se sabe, maestro, ¿sí? por Ale, pero es que lo que pasa es que mandar es un problema, maestro. Dar mandatos es un problema. Sí. Indudablemente va a haber contradicción en Trump, porque en campaña, como nosotros permitimos las campañas, pues nos prometen cualquier cosa. Hablando un poco sobre este contexto, dice Anabela, de que no, si ya no hablan del discurso de Enrique Peña Nieto, ha perdido la confianza, diga lo que diga. Dice, ya que se dejen de raterías y el país cambiará, esa es la solución. O sea, estamos en esa parte del discurso, esta parte de las emociones. Es contra esas emociones, ¿sí? ¿Cuál es el discurso que va a tocar? ¿Sí? El discurso fácil, cerril, sencillo, que dice, yo te voy a dar, yo te voy a hacer, yo te voy a esto, ¿sí? El problema de ese discurso, ¿sí? No tiene que ver con emisor, tiene que ver con el sentido del mensaje. En este momento, elija usted 10 ideas que este país necesita para cambiar, maestro Lamont. Y usted me va a decir a lo mejor las mismas 10 ideas que me dice otra persona. O sea, no estamos encontrando palabras nuevas para poder determinar nuestra fuerza novedosa para poder prepararnos hacia el 2017. 4. ¿Sí? Discordia catalizador a la emancipación social. Es donde usted ubica esa respuesta a un statu quo obsoleto. No le entendí nada, maestro. Me pareció fascinante, pero no le acabo de entender. ¿Me lo puede explicar en español? Sí, palabras sencillas. Ese estado de malestar tiene como resultado Martí, la emancipación social que liberará a los pueblos. Eso ya sonó más bonito. Fíjese, está muy bien. Y llegan muchos mensajes en redes sociales, maestro, comentando acerca de su participación. Pablo Valencia dice... No, ya de insultos ya tengo suficiente. No, al contrario, puros buenos comentarios. Pablo Valencia dice, la flor de lis y la tapicería desgastada que tiene Donald Trump en esta imagen, dice Pablo Valencia que es una flor de lis, podría representar un istmo desgastado y caduco, quizá a eso... pues son los Luises, ¿sí? Son los Luises que tuvieron unos pero tamañotes, hicieron lo que se les antojó en la vida. Y tuvieron amantes formidables, ¿eh? La Madame de Montespan, la Madame Pompadour. Si yo le contara, hay un libro que se llama Amantes Poderosas, que ahí se toman las decisiones del poder, maestro. Xochitl Pedrosa, un verdadero lujo escuchar y ver al maestro Quintanilla como todos los miércoles. Maestro, de verdad un honor, un placer escuchar y platicar en esta mesa del Primer Café con su presencia. No, yo creo que ustedes son muy generosos por permitirme aquí. No, al contrario, es un honor. Yo sí quisiera... No fue Obregón, fue Calles, el Maximato. Sí. Oiga, pero qué frase, ¿verdad? Sí. Tiene el que me obedece de manera literal no sabe obedecer. Y de ahí el Maximato. Pero es que eso es terrible, porque nos obliga a 3 cosas: a leer lo que los otros están diciendo. Sí. Y no estamos leyendo adecuadamente. No estamos, como sociedad no estamos leyendo, no estamos escuchando. Y no estamos reaccionando. Pensamos que decir un insulto es una reacción. No, es un manejo defensivo, no es una reacción. ¿Sí? El estímulo es aquello que es capaz de provocar una reacción. Y pensamos que contestar un estímulo es soltar un... No, eso no es una reacción, eso es pensamiento defensivo. Es como cuando la gente dice, mira, lloró, se emocionó. No, el llanto es una forma defensiva para que a uno no le dé un infarto al miocardio, ¿sí me explico? Por eso el cuerpo suelta el llanto, pero no es una emoción. La emoción son cosas que duran segunditos. Y si esos segundos se convierten en forma de pensar, esa emoción se va a convertir en un motor
que o puede ser negativo o puede ser positivo de acuerdo a las decisiones que cada sociedad tome. Nuestra sociedad debe tomar decisiones pensando más en verbos de lucha, de lucha no, porque luego se cansa uno, no, de esfuerzo, de armonía y de un sentido, y tratar de alejarnos de los verbos de la discordia. Si algo provoca a este señor que se siente Hamilton o padre fundador, es que nos obligue a ser impecables como pueblo, antes de cualquier cosa. Maestro Raúl Quintanilla, lo esperamos el próximo miércoles. Espero que el maestro Lamont me agarre de afuera y me meta una... En lugar del Yankee Go Home. En lugar de eso, el problema es que el problema está en nosotros. Si seguimos siendo autocompasivos diciendo, no, es nuestra sociedad la que tiene que encontrar ahorita qué necesita. Y el camino fácil es bien sencillo. 7 de la mañana con 57 minutos, hacemos un corte y regresamos con más aquí a la mesa del mercado.